La historia de Michael Jackson se cuenta como una tragedia del estrellato, una advertencia sobre los peligros de la fama y el exceso. Pero cuando miras más allá de los titulares sensacionalistas, aparece una historia muy diferente. No es la historia de una estrella problemática que perdió el rumbo. Es la historia de un hombre que entendió el poder de una manera que casi nadie en la industria del entretenimiento logra comprender. Entendió que la fama sin propiedad es solo una jaula dorada con un candado más grande. Y en el momento en que intentó romper esa jaula para recuperar su autonomía, las personas que la construyeron se volvieron contra él con todo lo que tenían. No solo destruyeron su reputación. Le quitaron todo. La narrativa que se ha construido alrededor de Michael Jackson es una clase magistral de manipulación mediática que transformó a un denunciante en una figura de ridículo público. Los documentales se centran en sus cirugías, sus finanzas, sus excentricidades y las acusaciones. Rara vez preguntan por qué un hombre en la cima de su poder arriesgaría todo para señalar públicamente al ejecutivo más poderoso de la industria musical. Rara vez examinan el patrón de supresión, los álbumes saboteados, las canciones bloqueadas durante décadas. Entender cómo se construyó esta narrativa es el primer paso para ver más allá de los titulares. Para entender lo que le pasó a Michael Jackson, hay que entender el sistema en el que nació. Entró en la industria del entretenimiento a los 5 años. No como un niño curioso descubriendo su talento, sino como un trabajador. Como un activo. Como una fuente de ingresos para adultos que controlaban cada segundo de su vida. Mientras otros niños iban a la escuela y jugaban en parques, Jackson estaba en estudios de grabación y escenarios, generando riqueza para otras personas. Él mismo lo dijo en una entrevista. Al otro lado de la calle del estudio de Motown había un parque. Sentía tristeza porque quería ir a ese parque, pero sabía que tenía un trabajo diferente que hacer. Eso no es una infancia. Es trabajo infantil realizado para el beneficio de adultos que lo poseían. Su padre Joe Jackson controlaba todos los aspectos de la carrera de los Jackson 5, exigiendo perfección mediante disciplina severa y quedándose con la mayor parte de las ganancias. La lección quedó clara desde el principio. Quienes controlan los medios de producción se quedan con las ganancias. Quienes realizan el trabajo reciben lo suficiente para sobrevivir y seguir trabajando. Este patrón no es único de Michael Jackson. La industria del entretenimiento siempre ha operado con un principio simple y brutal. Encuentra talento joven y vulnerable. Envásalo. Comercialízalo. Extrae todo el valor posible. Cuando el activo intenta afirmar su independencia, castígalo. Jackson vio esta dinámica más claramente que la mayoría porque la vivió de principio a fin, desde los Jackson 5 hasta Motown, Epic Records y Sony. Vio como la misma industria que lo celebraba como un ícono global también lo trataba como propiedad. Y a diferencia de la mayoría de los artistas que aceptan su lugar en esta jerarquía porque no tienen alternativa, Jackson decidió luchar. La lucha comenzó en 1985 con una compra que definiría el resto de su vida. Jackson compró ATV Music Publishing por $47,5 millones. En ese momento, parecía una decisión excéntrica. ATV poseía los derechos editoriales de todo el catálogo de los Beatles, junto con canciones de Elvis Presley, Bruce Springsteen, los Rolling Stones, Cherry Little Richard. Incluso Paul McCartney y Yoko Ono habían rechazado la oportunidad de comprarlo. Ninguno de ellos vio el valor que Jackson vio. Jackson entendió algo que la mayoría de la gente en los años 80 aún no comprendía. Poseer los derechos de la música no es solo cobrar regalías. Es poder. Es control sobre la producción cultural. Es tener un asiento en una mesa donde los artistas históricamente han sido el producto, no los que toman las decisiones. En las décadas siguientes, toda la industria musical ha alcanzado esta comprensión. Hoy, los artistas luchan amargamente por sus masters. Taylor Swift regrabó todo su catálogo para escapar del control de Scooter Braun. Prince cambió su nombre por un símbolo para liberarse de Warner Bros. Todos estos son ejemplos de artistas tratando de hacer lo que Jackson hizo en 1985. Pero en ese entonces, la importancia de poseer la propia publicación no se entendía ampliamente. Jackson lo anticipó porque había pasado toda su vida siendo propiedad de otros. Sabía lo que se sentía al ser un activo en el balance de otra persona. Y decidió que nunca volvería a ser el activo de nadie. Pero poseer el catálogo de ATV convirtió a Jackson en un objetivo. A las personas más poderosas de la industria musical no les gustaba la idea de que un artista negro de Gary, Indiana, tuviera las llaves de una de las propiedades culturales más valiosas del mundo. Les disgustaba especialmente que se negara a venderlo, sin importar cuánta presión aplicaran. Desde el momento en que Jackson adquirió ATV, los ataques a su reputación comenzaron a escalar en un patrón imposible de ignorar. Y esto nos lleva a la figura central en las advertencias de Jackson, un hombre cuyo nombre aparece en los archivos de Epstein. Tommy Mottola. Tommy Mottola era el CEO de Sony Music Entertainment. Era una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, con conexiones que se extendían por todas las grandes empresas de medios. También era un amigo cercano y corresponsal habitual de Jeffrey Epstein. Esto no es especulación. Está documentado en los archivos de Epstein, los miles de páginas de correos electrónicos y registros telefónicos que se han hecho públicos. La evidencia muestra que Mottola y Epstein estaban en contacto regular durante años. Cuando Epstein necesitó un investigador privado antes de su arresto final en 2019, Mottola le proporcionó el contacto. Cuando Epstein le agradeció, Mottola respondió que Epstein nunca tenía que darle las gracias. En 2017, después de que Mottola se viera involucrado en un incidente en un hotel de Palm Beach, le pidió consejo a Epstein. Epstein le dijo que estaba seguro. Mottola respondió, gracias, te quiero, hermano. Este es el calibre de persona que dirige uno de los sellos discográficos más grandes del mundo. Ahora consideremos lo que Jackson dijo sobre Mottola en público, en un momento en que decirlo podía destruir su carrera. En 2002, Jackson realizó una manifestación frente a las oficinas de Sony en Nueva York. Llamó a Mottola diablo. Dijo que Mottola era malvado, que abusaba de su poder, que explotaba a los artistas. Advirtió específicamente sobre el trato de Mottola a Mariah Carey, quien había estado casada con Mottola. Jackson dijo que Carey vino a llorando después del divorcio, que le dijo que Mottola era malvado, que intervenía en sus teléfonos, que la hacía seguir, que estaba aterrorizada. Años después, cuando Carey publicó sus memorias, confirmó todo lo que Jackson había dicho. Escribió que cada uno de sus movimientos era monitoreado durante el matrimonio. Solo podía salir de la mansión con permiso de Mottola. Guardias armados la buscaban si se iba sin avisar. En una cena, frente a sus amigos, Mottola pasó un cuchillo por su cara. Jackson sabía estas cosas cuando casi nadie más las sabía. Trató de advertir al público. Y los medios lo descartaron como un desequilibrado. Jackson también escribió canciones que nunca fueron lanzadas durante su vida. Una de ellas, Do You Know Where Your Kids Are, cuenta la historia de una niña que huye a Hollywood para escapar de un hogar abusivo, solo para ser explotada por ejecutivos de la industria del entretenimiento. La canción fue grabada en los años 80, mucho antes de Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein. El sello la suprimió. Solo se lanzó después de la muerte de Jackson. Y cuando los archivos de Epstein se hicieron públicos años después, revelaron algo aún más escalofriante. Epstein había intentado comprar EMI, un sello importante, específicamente para tener mejor acceso a mujeres jóvenes en la industria musical. Y el hombre que quería poner a cargo de ese sello era su buen amigo Tommy Mottola. Rolling Stone documentó que Epstein usaba regularmente el nombre de Mottola para impresionar a jóvenes músicas aspirantes. Les decía que les pasaría su trabajo al CEO de Sony. Les decía que iban a conocer a Tommy. Estas jóvenes no estaban recibiendo una oportunidad profesional. Estaban siendo entregadas a una red de depredadores que operaba en los niveles más altos de la industria. Jackson no se detuvo en las advertencias sobre el abuso. También tenía un plan ambicioso para cambiar la estructura de la industria del entretenimiento. A mediados de los años 2000, Jackson planeaba comprar Universal Studios y Marvel Comics. En ese momento, Marvel era una empresa en dificultades. No había franquicia de los Vengadores, ni universo cinematográfico. Jackson vio lo que podían llegar a ser. Dijo en conversaciones grabadas que podían comprar Universal, que eso les permitiría hacer un canal de Universal Marvel, no solo películas de Marvel sino restaurantes, tiendas, parques temáticos. Tenía la financiación lista. Firmas de capital privado estaban dispuestas a respaldar el acuerdo. Estaba a punto de convertirse en la persona más poderosa del entretenimiento.
Entonces llegaron los escándalos. Las acusaciones de abuso infantil que dominarían los últimos años de su vida. Miremos el cronograma. Las acusaciones surgieron e intensificaron precisamente cuando Jackson estaba haciendo sus movimientos más grandes contra el establecimiento. Cuando señaló a Motola por su nombre en 2002, las acusaciones se intensificaron. Cuando se negó a vender el catálogo de ATV, los problemas legales aumentaron. Cuando comenzó a planificar la adquisición de Universal y Marvel, los ataques a su carácter alcanzaron su punto máximo. La correlación no prueba causalidad, pero el patrón es lo suficientemente llamativo como para exigir escrutinio. Cada vez que Jackson amenazó la estructura de poder, el sistema contraatacó más fuerte. La sincronización es demasiado precisa para ser ignorada. Tomemos el álbum Invincible como caso de estudio. Jackson pasó años y $30 millones de su propio dinero produciéndolo. Era su primer álbum de estudio en 5 años, un lanzamiento muy anticipado. Sony gastó solo 25 millones en promocionarlo, menos que el costo de producción, una fracción de lo que debería haber recibido el álbum de la estrella más grande del mundo. No tuvo gira mundial, ni campaña de marketing sostenida, ni vídeos musicales de la calidad que Jackson conocía. Su productor Doc Shield confirmó después de la muerte de Jackson que la promoción fue detenida deliberadamente, debido a la disputa de Jackson con Sony. Sabotearon su propio álbum, un álbum en el que había invertido años de su vida y millones de su propio dinero, como castigo por afirmar su independencia. Esto no es especulación. Es una admisión documentada. Y los medios apenas lo cubrieron, porque informar honestamente habría requerido reconocer que Sony tenía un motivo para destruirlo, y ese motivo socava la narrativa cómoda de una estrella problemática que simplemente no pudo manejar el éxito. Los medios jugaron un papel crucial en este proceso. Cuando Jackson llamó diablo a Motola, los medios no investigaron sus afirmaciones. No examinaron si el ejecutivo más poderoso de la música tenía conexión con Epstein. En cambio, se centraron en la apariencia de Jackson, sus cirugías, su comportamiento extraño. Estas cosas pueden haber sido reales, pero se usaron como cortina de humo para evitar abordar el fondo de lo que Jackson estaba diciendo. Esta es la función de los medios en un sistema de poder concentrado. No informar al público, sino gestionar la percepción pública para proteger la jerarquía existente. Jackson no fue la primera persona destruida por este mecanismo, y no será la última. También es cierto que Jackson no se ayudó a sí mismo. Su apariencia cambió drásticamente. Su comportamiento era a menudo inusual. Y sus relaciones con niños, independientemente de sus intenciones, crearon una imagen devastadora para su reputación. Pero la pregunta que debemos hacernos es si un sistema justo e imparcial habría manejado su caso de manera diferente. ¿Se habría aplicado el mismo escrutinio a un ejecutivo blanco y rico con los mismos recursos? La respuesta es obviamente no. El sistema que destruyó a Michael Jackson es el mismo que protegió a Harvey Weinstein durante décadas y permitió a Jeffrey Epstein operar con impunidad durante años. Es un sistema diseñado para proteger a los poderosos y destruir a quienes los amenazan. La pregunta de quién se benefició en cada etapa del declive de Jackson merece un examen cuidadoso. Cuando las acusaciones destruyeron su capacidad para completar el acuerdo de Universal y Marvel, ¿quién se benefició? Disney, que compró Marvel y ejecutó exactamente la estrategia que Jackson había predicho, ganando miles de millones. Cuando su reputación quedó arruinada, ¿quién se benefició? Sony, que lo quería lo suficientemente desesperado para vender el catálogo de ATV. Cuando Jackson murió y el metraje de DC pudo ser empaquetado y vendido, ¿quién se benefició? Los mismos ejecutivos que lo habían presionado para aceptar las 50 presentaciones que destrozaron su salud. Cada vuelta de tuerca tenía un beneficiario, y ese beneficiario era siempre el mismo grupo de personas en la cima de la industria. Para 2008, Jackson estaba en serios problemas financieros. Había tomado préstamos contra el catálogo de ATV, millones de dólares en deuda. Pero se negaba obstinadamente a vender el catálogo. Necesitaba dinero y la única forma realista de obtenerlo era hacer una gira. Jackson aceptó 10 conciertos en Londres. 10 conciertos para un hombre de 50 años con problemas de salud significativos. Pero luego el número aumentó. Las personas que controlaban su carrera, el mismo sistema que lo había poseído desde los 5 años, aumentaron el número de 10 a 50 conciertos. 50 conciertos. Un calendario agotador que habría sido duro para una persona sana de 25 años. Para Jackson era imposible. Su hermana Latoya Jackson ha dicho públicamente que Michael no era capaz de hacer los shows que se suponía debía hacer, que solo aceptó 10 y lo tenía atado. Ha dicho repetidamente que cree que fue deliberado, que quienes lo controlaban lo empujaron más allá de sus límites a propósito. Ya sea intencional o simplemente el resultado de la codicia de los promotores, el resultado fue el mismo. Jackson fue empujado más allá de su punto de ruptura. Jackson comenzó a usar propofol para sobrellevar el agotador calendario de ensayos. El propofol es un anestésico poderoso que solo debería administrarse en un hospital bajo supervisión médica estricta. No es un somnífero. Pero Jackson lo recibía regularmente y se volvió dependiente. Su salud declinó rápidamente. Perdió peso. No podía dormir sin medicación pesada. Nunca iba a completar esas 50 presentaciones. Y el 25 de junio de 2009, murió de una sobredosis de propofol, administrada en su casa por su médico personal. El doctor fue condenado por homicidio involuntario y sentenciado a 4 años de prisión. Solo cumplió 2. Las circunstancias de la muerte de Jackson merecen más escrutinio del que han recibido. El doctor Conrad Murray fue contratado por AEG Life, la empresa que promocionaba la gira This Is It. AEG Life era la misma empresa que había aumentado el número de shows de 10 a 50. Tenían un enorme interés financiero en mantener a Jackson funcional. Murray recibía $150.000 al mes por cuidar a Jackson durante los preparativos de la gira. Eso está muy por encima del salario de mercado para un médico personal. ¿Era Murray el médico de Jackson, leal a su paciente? ¿O era un agente de los promotores de la gira, encargado de mantener el activo operativo por cualquier medio necesario, incluyendo drogas peligrosas? La distinción importa, y los medios nunca la han explorado adecuadamente. Después de la muerte de Jackson, la realidad económica se vuelve imposible de ignorar. En el primer año después de su muerte, su patrimonio ganó $90 millones. El documental This Is It y su álbum recaudaron $250 millones combinados. En 2016, Sony finalmente logró lo que había querido durante décadas. Adquirió el control total del catálogo de ATV por $750 millones. También compró los derechos para lanzar álbumes en nombre de Jackson incluso después de su muerte. El hombre que había generado miles de millones para Sony, que había tratado de advertir al mundo sobre los abusadores poderosos en la industria, terminó su vida quebrado, agotado y solo a los 50 años. Y las personas que nombró, los ejecutivos que trató de exponer, se quedaron con todo el dinero. Esta es la realidad material de la historia de Michael Jackson. No es una teoría de conspiración. Es un caso de estudio sobre cómo opera el poder concentrado en la industria del entretenimiento. Jackson entendió algo que la mayoría de los artistas nunca aprenden. En un sistema donde el capital controla los medios de producción cultural, el artista es siempre el trabajador, siempre el activo, siempre reemplazable. La única forma de tener libertad real es poseer los medios de la propia producción. Jackson lo intentó. Compró el catálogo. Planeó la adquisición que cambiaría la industria. Habló contra los abusadores por su nombre. Y el sistema lo aplastó. El paralelo con otras industrias merece ser trazado explícitamente. La industria del entretenimiento no es única en su estructura. Es un ejemplo particularmente visible de un patrón económico mucho más amplio. En cada industria donde un pequeño número de corporaciones controla los medios de producción y distribución, ocurren las mismas dinámicas. Los trabajadores generan un valor enorme y un pequeño grupo en la cima captura la mayor parte. Cuando los trabajadores intentan organizarse o exigir una compensación justa, enfrentan el mismo tipo de presión que enfrentó Jackson. Son desacreditados. Son aislados. Y si persisten, son destruidos. La historia de Jackson es una versión de alto perfil de una historia que ocurre todos los días en fábricas, oficinas y almacenes en todo el mundo. La diferencia es que Jackson tenía muchos más recursos que el trabajador promedio. Tenía fama, dinero y una plataforma global. Y aún así perdió.
Si Michael Jackson, con toda su riqueza e influencia, no pudo escapar del sistema que lo explotaba, ¿qué oportunidad tiene un trabajador común? Esta no es una pregunta para inspirar desesperanza. Es una pregunta que debería llevarnos a pensar en un cambio estructural en lugar de un escape individual. El sistema no está diseñado para ser escapado por individuos excepcionales. Está diseñado para extraer valor de todos, sin importar su talento o estatus. La única respuesta significativa es colectiva. Los trabajadores de la industria del entretenimiento, como los trabajadores de todas partes, necesitan el poder que viene de la organización y la solidaridad. La propiedad individual del propio trabajo es importante, pero no es suficiente. El sistema encontrará la manera de recuperarla, como lo hizo con Jackson, a menos que la estructura subyacente que concentra el poder en manos de unos pocos sea cambiada fundamentalmente. Lo que hace que el caso de Jackson sea particularmente significativo es que él lo vio venir. Entendió el sistema porque había estado dentro de él desde antes de saber leer. Trató de advertir a otros. Usó su plataforma para nombrar nombres y describir los mecanismos de explotación en detalle. Y por eso fue ridiculizado, desacreditado y destruido. Desde su muerte, más y más de sus advertencias han sido validadas. El escándalo de Epstein demostró que sus afirmaciones sobre una red de abusadores poderosos eran precisas. Las memorias de Meray y Carey demostraron que sus afirmaciones sobre Motola eran correctas. El éxito del universo cinematográfico de Marvel demostró que su visión era exacta. Jackson tenía razón sobre prácticamente todo lo que predijo. Y sin embargo, la narrativa dominante todavía presenta su historia como una tragedia de fracaso personal en lugar de la historia de un hombre destruido por decir la verdad sobre personas poderosas. Esa narrativa no es accidental. Sirve para asegurar que el próximo artista que quiera hablar públicamente lo piense dos veces. Envía el mensaje de que el precio de la honestidad es la destrucción. La verdadera tragedia de Michael Jackson no es que fue una estrella problemática que murió demasiado joven. Esa narrativa es cómoda para la industria porque culpa a la víctima. La verdadera tragedia es que tenía razón sobre tantas cosas y el mundo no escuchó hasta que fue demasiado tarde. La verdadera tragedia es que el mismo sistema que lo silenció sigue operando hoy, explotando a nuevos artistas, protegiendo a los poderosos, destruyendo a cualquiera que intente exponer la verdad. La fama sin propiedad es una jaula dorada con un candado más grande. Michael Jackson lo sabía. Pasó su vida adulta tratando de abrir ese candado. Y al final, la jaula se mantuvo firme. Pero sus advertencias permanecen, documentadas en canciones que fueron suprimidas, en entrevistas que fueron descartadas, en testimonios que han sido vindicados por el tiempo. Y la pregunta para nosotros es si finalmente empezaremos a escuchar. Please like, comment, follow and share, it really helps out.